Hola a todos, de vuelta al video del curso Arduino desde cero. El día de hoy vamos a utilizar un programa para realizar un inversor monofásico y finalmente les mostraré el funcionamiento de un inversor trifásico. Todo esto desarrollado con Arduino y con una modulación SPWM, lo cual hará que tengamos corrientes sinusoidales en los bobinados del motor. Como ya hemos aprendido a manejar el modo PWM, fase y frecuencia corregida, vamos a utilizar este modo para generar nuestras señales de control. Empezaremos con el programa. Debido a que vamos a trabajar con funciones trigonométricas, necesitaremos crear ciertas variables, ciertas constantes que vamos a utilizar. La primera constante es la frecuencia de la PWM, o algo que se conoce como switching frequency o la frecuencia de switcheo. Por el momento voy a poner una frecuencia de switcheo de 3200 Hz, es decir, frecuencia de switcheo igual a 3200 Hz. Esto es 3.2 kHz, es decir, la frecuencia de la PWM o de la triangular. Para la generación de la SPWM, la frecuencia de la triangular es de 3.2 kHz. Esto se explicó en la clase teórica. Se genera una SPWM comparando una triangular de alta frecuencia, en este caso de 3.2 kHz, con una señal sinusoidal de baja frecuencia. La señal sinusoidal tendrá la frecuencia a la que queremos que gire nuestro motor. Puede ser 50 Hz, 60 Hz, 30 Hz. Vamos a realizar un control V sobre F constante, lo cual mantiene la corriente en los bobinados del motor siempre constante para tener en teoría un torque constante, pese a que es un control a lazo abierto todavía. Vamos a definir también lo que es pi. Entonces pi lo conocemos como 3.1416. Esta es la constante universal pi. A continuación deberemos definir también nuestro retardo. Este retardo es para poder dar el tiempo muerto. Entonces, esta variable será definida después. ¿Listo? También vamos a trabajar con la conversión analógica. Entonces vamos a crear una variable de tipo unSightIn conversión y la vamos a inicializar con 0. Posterior a eso tenemos dos variables. Una de tipo char, es decir de 8 bits, que almacenará la frecuencia a la que queremos que gire nuestro motor, o sea la frecuencia de la senoidal, la frecuencia de las corrientes. Y también vamos a crear una variable en tipo char, es decir que solo puede tomar valores de entero. Esta variable será la frecuencia de la PWM dividido para mi frecuencia normal, es decir, este n me va a dar el número de señales triangulares que caben en un periodo de la señal sinusoidal. Por ejemplo, en el caso de aquí tengo yo 3200 dividido para 50. Es decir, en un periodo de la señal sinusoidal vamos a tener 64 ondas triangulares. Es por eso que mientras más alta sea la frecuencia de las ondas triangulares, mucho mejor será la resolución de mi senoidal, porque podremos definir con switcheo, escribir una señal sinusoidal de mejor manera, con mayor resolución. Vamos a crear una variable tipo char igual, o sea de tipo entero pero de 8 bits, que se llame i. Esta variable simplemente me permitirá crear un contador, una cuenta que vaya desde 0 hasta 255 de 8 bits. Vamos a ver cómo lo utilizamos después. Vamos a crear una variable de tipo unSightIn. Esta contendrá el valor de la amplitud en la SPWM. Son variables auxiliares que las vamos a utilizar después, y necesitaremos dos variables adicionales: flotante paso igual a 0, ya vamos a ver cómo vamos a usar esta, y factor. La variable factor me permite modular V sobre F constante, es decir, si tenemos una frecuencia de 10 Hz, de 20 Hz, frecuencias bajas, evidentemente la inductancia presentará una impedancia mucho menor. Entonces, si aplicamos el mismo voltaje, la corriente se disparará y se quemará el motor. Es porque a frecuencias más bajas los voltajes deben ser más bajos. Entonces vamos a escalar el voltaje con una variable factor. Si voy a frecuencias mucho más altas, el voltaje debe ser más alto. Entonces factor deberá incluso incrementar el voltaje. ¿Cómo hacemos esto? A frecuencias bajas reducimos la amplitud de la senoidal, entonces va a permanecer más tiempo apagados los IGBTs o los MOSFET, mientras que a frecuencias altas aumentamos la amplitud de la senoidal, aumentando así el voltaje entregado. Vamos con el setup o init. Aquí vamos a inicializar todas las funciones. Como ya se vio en el modo PWM, vamos a trabajar con los pines 9 y 10 que corresponden a los pines OC1A y OC1B. Entonces los vamos a declarar como salida. Este corresponde al pin OC1A, y vamos a realizar lo mismo con el pin 10 que corresponde al pin OC1B del Arduino. Estos vienen dados por el timer 1, como se explicó en el video de fase y frecuencia corregida. Si quieres saber cómo generar una PWM con frecuencia que tú la puedas setear con diferentes salidas, dos pines, tiempos muertos, aquí abajo te dejaré el link del video en el que te enseño a hacer esto. Y vamos a llamar a una función que se llama timer1 init.
init. Esta función es el inicio del timer 1. La vamos a crear después. Inicialización timer 1. Es mejor hacer todo por funciones. Inicialización de un timer, inicialización de un ADC, inicialización de un SPI. Y simplemente declarando las funciones podemos utilizarlos recursivamente en otros programas. Y aquí ya tenemos las funciones y vamos a habilitar las interrupciones globales. Habilitamos las interrupciones globales con la bandera E6. Entonces, ¿qué nos falta? Nos falta crear esta función timer1init. La vamos a definir aquí. Vamos a crear una función de tipo void timer1 y bueno, tiene que tener el mismo nombre, timer1init, y va a contener toda la inicialización del timer, es decir, la configuración, los registros, etc. Entonces, lo primero que tenemos que hacer en timer1init es definir el registro TSCR1A. Esto, como ya se explicó, para que trabaje en fase y frecuencia corregida con dos pines de salida. El primer pin de la PWM, es decir, el OC1A, en modo no invertido, polaridad no invertida, entonces colocamos 1C. Y el segundo pin, el OC1B, vamos que trabaje con polaridad invertida, entonces por eso colocamos 1,1. Es decir, OC1A tendrá el modo no invertido, OC1B tendrá el mismo modo de trabajo pero con el pin invertido, para que los switch nunca en el mismo ramal nunca estén activos los dos al mismo tiempo. Es decir, si el uno se activa, el otro debe estar desactivado y viceversa. El switch de abajo en un inversor trabaja con la señal negada al del interruptor de arriba, o el switch de arriba, y para configurar en modo fase y frecuencia corregida deberemos colocar 0000, los posteriores bits 0000. Esto, al ser un número binario, deberemos anteponer el prefijo 0B, como ya lo hemos mencionado. Entonces aquí lo que hacemos es OC1A activo y OC1B, evidentemente cada uno con su propia polaridad, ya sea no negada o negada. Ahora vamos a configurar el registro TSCR1B. En este registro nosotros seleccionamos el modo de trabajo, también queremos que sea fase y frecuencia corregida, los modos captura, entonces por eso los tres primeros van a 0, no vamos a trabajar con el modo captura, y colocando aquí 1 estamos seleccionando el modo de trabajo con 1,0. Aquí se encuentran los bits del modo de generación. Aquí seleccionamos fase y frecuencia corregida, el modo 8 de la tabla que se vio en el manual, y vamos a darle el reloj. El reloj con el que vamos a trabajar por el momento va a tener un preescalador de 1, es decir, aquí el timer trabaja como PWM, fase y frecuencia corregida, y además la frecuencia del timer es igual a la frecuencia del sistema, o sea 16 MHz. Es decir, vamos a alimentar a nuestro timer con un reloj de 16 MHz, que es el mismo reloj del sistema. Para ello deberemos calcular el ICR1. Entonces ICR1 me permite definir mi frecuencia. Como yo quiero que la PWM tenga 3200, ¿qué número deberemos colocar aquí? Es simple, vamos a escoger los 16 MHz, que es el reloj del timer, vamos a dividir para 2, porque estamos en modo fase y frecuencia corregida, y vamos a dividir para 3200. Entonces, dividido para 3200, encontramos que debemos colocar el número 2500, bueno, menos 1. Vamos a trabajar con un número par, 2500 o 2499 es realmente 2500. Para no complicarnos, vamos a escribir el número 2500. Entonces, con número 2500, lo que se hace, se configura la frecuencia del timer, frecuencia de la PWM, a 3200 Hz. Es decir, poniendo este número como máximo, la triangular que generamos, es decir, el timer, tiene una frecuencia de 3200 Hz. Y definiremos el OCR1A. OCR1A simplemente lo colocamos a 0 para extraer una PWM apagada o ancho de pulso 0. Y como dijimos que el OCR1B debe tener el mismo valor que el OCR1A, pero como el pin es negado, este pin por el contrario debe estar siempre encendido, pero como el pin de arriba está apagado, no hay ningún problema. Ancho de pulso igual 0. Y eso es todo. Y finalmente el registro de la máscara del timer. MSK1, vamos a habilitar la interrupción por captura, como se lo hizo para poder actualizar el ciclo de trabajo en cada ciclo de la PWM. Cada periodo de la PWM deberemos actualizar el ciclo de trabajo. Vamos a ver por qué. Entonces actualizamos el bit 5 del registro de la máscara de interrupciones, que corresponde al modo captura, y el resto lo colocamos en 0. Listo, verificamos que en todos los registros tengamos 8 bits, ya que es un microcontrolador de 8 bits. Habilitamos la interrupción modo captura. Y eso es todo lo que debemos hacer para habilitar el timer. Entonces esta función ya está declarada. Algo que yo les recomiendo también bastante bien es habilitar siempre el plegado de código. Entonces acá vi una función, yo la doblo y me olvido de la función. Por ejemplo, entonces aquí está el setup, habilito los dos pines como salida, hago la llamada. Entonces cuando se ejecute esta instrucción, lo que hace Arduino el compilador es ejecutar todo, es la declaración del registro A, del registro B, la frecuencia del timer y apagarme los modos. Y finalmente habilito las interrupciones global. Ahora vamos a escribir el programa que va a estar contenido en el loop o en el while, lo que se debe ejecutar siempre. Entonces vamos a utilizar la variable conversión. Día de hoy en el loop o en el while vamos a realizar la lectura analógica del pin a hacer. Ahí vamos a tener conectado un potenciómetro, el cual me va a dar la frecuencia. El potenciómetro conectado a la entrada a 0 me va a definir la frecuencia de la senoidal, es decir, la velocidad de mi motor. Y bueno, para tener en valores de frecuencia es importante
importante siempre mapear la variable. Vamos a mapearla, sabemos que la conversión va de 0 a 1023 y nosotros queremos, en mi caso, que vaya de 10 a 100 Hz. Entonces aquí mapeo conversión, la frecuencia va de 10 a 100 Hz. Es decir, mi programa me permite variar de 0 a 100 Hz. Podemos poner aquí 5, 200, o si queremos variar menos, podemos poner aquí de 30 Hz a 70 Hz. Depende de la aplicación y del motor que queramos controlar. Esta práctica inclusive va a ser armada. Voy a subir un video en el cual con mi inversor monofásico vamos a controlar la velocidad de una licuadora y les voy a indicar cómo hacer lo mismo pero con un inversor trifásico. En teoría la idea es la misma, simplemente tendríamos que replicar 3 fases y podremos hacer un inversor trifásico.